Muchas gracias, Rafa. Y cómo molamos los frikis, tú. Hablaba Rafa al principio de ese saludo wakandiano, y es que, claro, los frikis manejamos unos recursos que el resto de la humanidad carece de ellos. Tuve hace ya unos cuantos años un crío que renegaba del contacto físico, no quería ningún tipo de contacto físico, para él era algo superior. Entonces, claro, llegaban a clase, saludábamos, yo tenía saludos súper guays con todo el mundo, y a él, evidentemente, nunca jamás mi intención iba a ser tocarlo. Entonces yo decía, wow, pero yo quiero que él sienta un abrazo, yo quiero que él sienta ese vínculo, ese buen rollo que ve cuando nos saludamos, que viene un niño a chocarme la mano. Yo quiero que él lo sienta sin invadir y respetando al máximo ese límite que él necesita, que él tiene. Y entonces me acordé de que en Wakanda, el hogar de Black Panther, se saludan así. Y entonces él y yo establecimos este vínculo. Y cada vez que nos veíamos, nos hacíamos el saludo wakandiano y era nuestro abrazo. Y yo no sabía... ¿Me has muteado a mí? Bien. Si no te gusta, dímelo, José. Y yo sabía que él sentía en ese momento ese vínculo, en ese momento el profe Ramón y él, ¡pum!, habían conectado, era nuestro abrazo. Y fue brutal. De ahí nació un proyecto, fue espectacular y me ha gustado mucho que me lo hayas recordado, Rafa. Seguimos sin parar, porque decíamos que venían platos fuertes y seguimos en ello, ¿eh? Ahora, ojo, ya antes me han puesto un poquito los dientes largos, me han comentado alguna cosilla. Yo quiero aprender mucho más de la doble excepcionalidad, cuando la alta capacidad no viene sola, que a veces decimos alta capacidad, cuidado con todo lo que viene detrás. Y para ello tenemos a Margarita Colodrón Nebreda. Un fuerte abrazo y aplauso. Muchas gracias, Margarita. Yo quiero el abrazo Wanda ese. El abrazo Wanda. Por favor. Muchas gracias. Bueno, yo como estamos ahí con el tiempo y siempre me enrollo mucho, me he puesto aquí una cuenta atrás, por si acaso. Voy a hablar más, que se me queda mucho. Porque claro, doble excepcionalidad. De doble excepcionalidad yo podría estar hablando días, meses, años, porque estamos todavía en pañales sobre ello, pero claro, yo como me ha tocado vivirlo con mi hija, pues ya llevo mucho camino. Y además soy logopeda, con lo cual todos mis niños son neurodivergentes y cuando me los traen a mí siempre me los traen para que arregle el problema, ¿no? Y de repente yo me encuentro con que, es que me le traen porque no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, pero yo descubro que aquí hay otra cosa de la que nadie se ha enterado. Entonces, voy a intentar dar solamente toques básicos, ¿vale? Soy la presidenta de Confines, Confederación Nacional de Asociaciones de Altas Capacidades, que sería como la NAGC, que decía Rafa, la National Association for Gifted Children. Nosotros somos eso, somos 24 asociaciones más 2 federaciones. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Primero principal, conseguir una definición de lo que son las altas capacidades, porque no puede ser, como decía Rafa, que si yo vivo aquí en Andalucía tengo altas capacidades, pero si me voy al País Vasco dejo de tenerlas. Por arte de magia, como la que tenía el profe Ramón, ¿sabes? Pues no, nosotros queremos que se consensúe una definición. Yo hace muchos años ya estuve con un grupo de expertos, aproveché un congreso de psicólogos y les dije, por favor, quiero un mínimo común múltiplo. Que a mí se me da muy mal la matemática, pero bueno, eso me había enterado cuando estuve en el cole, ¿no? Que no me gustaba nada, pero me había enterado, digo, quiero un mínimo común múltiplo. Pues es muy difícil, porque como habéis visto aquí, unos hablan de superdotación, 2,32, Barrel nos habla del 10%, es una cosa bastante consensuada, hay muchos autores que hablan de ese 10%, y luego tenemos a Razzulli, que está con el 20%, entonces claro, como cada maestrillo tiene su librillo, que ya no lo sabemos, ¿no? Pues estamos en eso. Pero ahora
nos hemos cogido la definición de la NAGC, que lleva muchísimos años implantada, y la hemos puesto con expertos de aquí de España, y les hemos dicho, a ver, de esto, consensuadnos, por favor, y estoy en ese proceso. Bueno, las asociaciones, ¿para qué estamos? Pues para qué han dicho, para reclamar, para reivindicar, para reunirnos, para comprendernos, para apoyarnos, para todo eso. Es muy importante que haya una asociación y por eso yo estoy aquí muy contenta porque Inés ha conseguido que aquí se forme una asociación y creo que va a ayudar a muchas familias y a muchos niños sobre todo. Bueno, ¿qué es la doble excepcionalidad? Pues la doble excepcionalidad son altas capacidades y desafíos combinados. No les vamos a poner nombres feos. Son desafíos combinados, ¿vale? Podemos tener doble excepcionalidad o múltiple excepcionalidad, porque puede suceder que esos desafíos no sea solo uno, sino que vengan varios juntitos, que suele pasar bastante frecuentemente. Vamos para allá. Es un viaje hacia la comprensión de mentes extraordinarias con desafíos únicos. Porque, mis compañeros también han dicho, cada niño es diferente, cada niña es diferente. Son perfiles muy diversos y entonces sus mentes son extraordinarias, todas, pero los desafíos son solo únicos. Son suyos, porque ellos tienen la combinación que es exclusivamente suya. Por lo tanto, no podemos hacer lo que hemos dicho de dar a todos lo mismo, multinivel, pues lo mismo, sí que siempre vamos a dar lo mismo todos. Vamos para allá. Vamos a hacer viaje. ¿Qué es exactamente la doble excepcionalidad? Pues una alta capacidad intelectual junto con uno o varios, cuidado, trastornos del neurodesarrollo, la mayoría, o dificultades específicas de aprendizaje, ¿vale? Que muchas de las dificultades específicas de aprendizaje, según el DSM-5 y el CIE-11, están dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Con lo cual, ¿qué estamos diciendo? No son caprichos, no son niños vagos, ni malcriados, ni pesados, ni molestos. No, tienen algo que está aquí, que viene de base. Es un trastorno del neurodesarrollo. Por lo tanto, no intentemos corregirlos, ni castigarlos, ni hacer nada de eso, para que se les pase, porque no se les va a pasar. Igual que las altas capacidades no se van a pasar. Estos estudiantes pueden destacar por su talento en ciertas áreas, mientras enfrentan desafíos significativos en otras. Y con eso es con lo que tenemos que tener cuidado. Vamos para allá. Cuidado, muy importante. Yo creo que ya nos ha ido quedando claro, pero yo siempre quiero recalcarlo porque en los colegios, 25 años llevo en educación, sigo teniendo que pelearme con todos mis compañeros siempre, porque recorro muchos colegios. Los logopedas recorremos muchos colegios. Alta capacidad intelectual no es alto rendimiento. Ya os lo han dicho mis compañeros, no es alto rendimiento, no es ser empollón, porque muchos de nosotros cuando estábamos estudiando, probablemente si somos padres de niños de altas capacidades, nos decían, ¿qué eres el empollón? Y tú decías, pues si yo no estudio nada, si yo no hago nada, vivimos de las rentas, porque claro, la primera vez que nos ponen 7 más 6 y nos hacen esperar hasta que todos sepan cuántos son los 7 más 6, pues ya nos vamos cansando y vivimos de las rentas. Y luego viene el fracaso escolar. Tampoco es ser dócil. Porque hay muchos profesores que te dicen, no, es que es muy molesto, es que no hace más que incordiar, es que yo le digo que hago y me dice, ¿y por qué? Pues a mí no me parece. Pues yo creo que no tienes razón, que estás equivocado. ¡Qué niño más incordioso! Expulsado. A Rafa. No se puede decir a un profesor que está equivocado. Vamos. Yo he hecho mi propia definición, recogiendo, pues, haciendo una abstracción de todo. Porque como ha dicho Teresa, no se trata de características, no se trata de ver si, ay, mira, pues mi hijo tiene esto, porque ahora nos estamos encontrando en las altas capacidades y como hay muchos influencers y gente que se ha convertido en Instagramer y estas cosas, que van diciendo cosas, entonces vienen los padres a las asociaciones y nos dicen, es que yo creo que mi niño tiene altas capacidades porque aquí en este vídeo vi que los niños de altas capacidades tienen eso, entonces yo creo que esto no nos había pasado nunca. Antes los padres venían a las asociaciones y venían como con miedo, ¿no? Porque habían leído y estaban como, joder, a ver si... Ahora no, ahora estamos empezando a encontrarnos con lo contrario, que nos vienen como, es que como he oído esto yo creo que a mí... No,
no es la lista de características, ¿vale? Entonces yo he hecho mi propia extracción de lo básico, que más o menos habéis intuido de vosotros. Hace referencia a un alto potencial, no rendimiento, potencial, o a un conjunto de habilidades cognitivas, intelectual, que decía Teresa, cognitivas superiores, que les puede permitir un aprendizaje más rápido, pero que se desarrolla de una forma diferente. Y ahí es donde nos pegamos los golpes, porque queremos que todos aprendan igual, y no. Y pueden tener un aprendizaje más rápido, siempre y cuando no les tengamos un minuto para resolver 7 más 6. Porque entonces no va a ser más rápido. Va a ser más lento porque se van a aburrir, se van a casar y ya no van a querer aprender. Esto les convierte en un alumnado con, cuidado, necesidades específicas de apoyo educativo, según recoge nuestra ley, LOMLOE. LOMLOE dice que las altas capacidades y todas estas neurodivergencias, y cada vez hablamos más de neurodivergencias, porque son trastornos del neurodesarrollo, son capacidades que se trastornan, que se forman ahí, en nuestro cerebro, ese cerebro arborescente, es necesidades específicas de apoyo educativo. Y la ley lo dice. ¿Y qué dice además? Que se deben identificar lo antes posible, ¿verdad, Teresa? Para que puedan desarrollar al máximo ese potencial en uno o varios ámbitos. No tienen que ser buenos en todo, porque claro, mis compis dicen, es que, claro, sí, de matemáticas sabe mucho, pero es que fíjate cómo escribe. El primer niño que yo detesté cuando empecé a dar clases, decía, jo, este niño, pues es que me da la sensación de que aquí se está aburriendo mogollón. Yo mandaba a hacer algo y él, en un pispas. Y luego se quedaba mirando así, era muy bonito. Claro, me llamó a la orientadora y digo, mira, por favor, pues mira a este niño, porque yo creo que es que esto se le está quedando corto. Yo aquí, me parece que estamos perdiendo el tiempo, que se aburre muchísimo. Entonces me viene la orientadora, se pasa 2 días allí observándole y me dice, ¡guau! Ya lo he visto. Digo, ¿así? ¿Qué has visto? Me dice, ¿escribe fatal? ¿Es que escribe fatal? Digo, ya, pero ¿no has visto nada más? Dice, no, es que eso no se puede consentir, escribe fatal. Te voy a traer unos cuadernitos de rubio. Te voy a traer unos cuadernitos de rubio y nada, cuando terminen las actividades más rápido, pues le das los cuadernitos para que practique. Claro, pero es que con altas capacidades, pues igual resulta que es que él lo sabía muy pronto y decía, 7 más 6, 13, vamos a aprovechar el tiempo para otra cosa. Y ¿qué más me da como escriba el 13? Si yo lo que quiero es hacer otra cosa, ¿no? O puede ser que tuviese una dislexia, que tuviese autismo, que tuviese TDAH, cualquier de esas neurodivergencias, trastorno específico del lenguaje, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, identifiquemos pronto cualquier cosa. La ley, esa misma ley, la LOMLOE, dice que aquí en Andalucía dice que hasta los 6 años. Pues la ley dice que se puede adelantar un curso al inicio de la enseñanza primaria. Por lo tanto, si podemos adelantar un curso el principio de la enseñanza primaria, hemos tenido que identificarlos en infantil. ¡Hala! ¡Magia! ¿Y cuándo nos encontramos? En la adolescencia o ya mayores, cuando tienen un hijo y dicen, ¡ah! Esto me pasaba a mí cuando yo era pequeño. ¿A cuántos os ha pasado eso que con vuestros hijos os habéis dado cuenta de? ¡Ah! Y sin evaluaros. ¿Qué ha tenido que pasar? Ver a vuestros hijos. Porque claro, es que esto va muy lento. Vamos allá. Entonces, quedaros trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? No son enfermedades que se puedan curar. Importante. Porque los profes siempre intentan haceros a vosotros culpables y que, bueno, esto se puede quitar fácilmente. Y las altas capacidades ya nos ocuparemos cuando se arregle esto. Es que esto no se va a arreglar. Es un trastorno del neurodesarrollo. Vamos para allá. El principal riesgo, ¿cuál es? El infradiagnóstico. A menudo las fortalezas enmascaran las dificultades o viceversa, resultando una identificación parcial o la no identificación, lo que impide proporcionar el apoyo adecuado, que es lo que necesitamos, el apoyo. Los perfiles más comunes con altas capacidades, para intentar reducir, es con TEA, trastorno del espectro autista, que esto
es ahora. Antes teníamos el DSM-4 y el CIE 10, ahora estamos con el DSM-5 y el CIE 11, que más o menos se copian. En Europa vamos un poquito más por detrás, que somos con el CIE. Antes teníamos el autismo y entonces teníamos dos cosas que son las que yo relaciono con esta doble excepcionalidad. El autismo de autofuncionamiento, ¿lo habéis oído alguna vez, no? Y el Asperger. Esas dos cosas eran doble excepcionalidad. Ahora las tenemos todas metidas en el TEA. Pero muchos hemos visto Rain Man. Rain Man fue un hito. Yo me acuerdo de Rain Man. Era un autista de alto funcionamiento. Era una doble excepcionalidad. Asperger, Good Doctor, Big Bang Theory, bueno, de eso nos han bombardeado. ¿Vale? Eran dobles excepcionalidades realmente, pero estaban metidas ahí. Y ahora siguen estando ahí, con lo cual tenemos muchas posibilidades que si tenemos un niño con autismo, también tenga otras capacidades, pero probablemente no se las están viendo, porque están viendo solamente el autismo. TDA o TDAH, porque puede ser las dos cosas, ¿no? Puede trastorno por déficit de atención o con hiperactividad. La dislexia, la discalculia y otras DEAs, ¿no? Dificultades específicas de aprendizaje, que también son trastornos del neurodesarrollo, pero que se refieren al aprendizaje y que pueden aparecer a la vez. Muchas veces aparecen a la vez, ¿no? Pues disgrafía, disortografía, dispraxia, TEL, un montón de cosas. Vamos. Pinceladas de lo básico. TEA. Los dos, el DSM-5 y el CIE 11, se han quedado de acuerdo en solamente dos cosas, porque han quitado lo que antes siempre consideraba una persona que era autista, que es un problema que nos crea a la mayoría de las personas que tenemos esa doble excepcionalidad con TEA, que a estos nadie les veía, porque ¿qué era el tercer rasgo? La deficiencia intelectual, y ahora se sabe que no, porque estaba el autista de alto funcionamiento y estaban los Asperger. Entonces, realmente la deficiencia intelectual no puede estar dentro de un criterio diagnóstico de autismo. Y lo han dejado solamente dos: deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento o intereses o actividades. Vamos. TDA o TDAH, dificultad. Esto estoy simplificando muchísimo, porque de cada cosa se podría hablar horas y horas. Dificultades relacionadas con las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Predominan los problemas de atención, tienen tres. Es que quiero correr, pero bueno. Dejan en tres, más o menos, las que predominan los problemas de atención, los inatentos, que nos dicen, los que predominan la impulsividad y los que se dan simultáneamente, ¿vale? ¿Qué problemas pueden tener? Importante. En la memoria de trabajo, no solamente que se muevan mucho, no solamente que no presten atención, es que estamos hablando de trastornos de neurodesarrollo y que estamos hablando de funciones ejecutivas. Entonces, además de todo eso, pueden tener problemas en la memoria de trabajo, en la velocidad de procesamiento. Hacen una evaluación de CI, velocidad de procesamiento, Tere, ahí abajo. Ay, con el CI es que no da el 130. No, claro, porque tiene este problema. Entonces, infradiagnosticados. La organización. ¡Ay, qué problema tenemos todos! Altas capacidades con o sin excepcionalidad. La organización, como tenemos ahí las funciones ejecutivas en la organización, como son nuestros niños con ese pensamiento arborescente, sin nada más. Pues es que es muy difícil. Las funciones ejecutivas es que estamos hablando de una cosa. Tengo una amiga que le abrí el camino y me dice, es que esto es como una cosa poliédrica, porque es que está todo como muy unido. Es que, vamos, ¿dónde empieza una cosa y dónde termina otra? Inhibición de impulsos, perseverancia, gestión del tiempo, estructura y planificación, capacidad para adaptarse al cambio. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! Y lo único que ven en la escuela es que no está atento porque yo explico y no se entera, o que se mueve mucho, es un incordio, que lo lleven al psiquiatra para que me lo mediquen y se quede quieto. Pero es todo esto también, y no se están fijando, y esto lo tenemos que ayudar y acompañar, además de, por supuesto, pues lo que habíamos dicho, la atención sostenida en actividades, cuidado, en actividades que no resulten especialmente estimulantes, porque cualquiera de estos niños, si están haciendo algo que les interesa,
el TDA y el TDAH desaparecen. Magia. Magia, ¿verdad, profesor Ramón? Esas cosas desaparecen. Si están motivados, si están interesados, todo eso desaparece. Entonces, ¿realmente tenemos tanta gente con TDAH o con TDA? Vamos. Y se pregunta mi Margarita. La pequeñita se pregunta eso. ¿Realmente hay tanta gente de eso? Dislexia, lo que se cree. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Pues que, claro, que en todo esto es lo que tenemos de idea y lo que pasa de verdad. Lo que se cree, problemas de lectura y escritura. Niños que les cuesta leer, que les cuesta escribir, que no pueden, se confunden las letras, que no sé qué. No, es que hay mucho más. Trastorno del neurodesarrollo, funciones ejecutivas. Puede afectar a las habilidades sociales, a la comprensión auditiva, la gestión del tiempo, la memoria, la navegación y el sentido de orientación, la izquierda, la derecha. Y resulta que escriben al revés, como los japoneses. ¿Vale? ¿O son los japoneses los que escriben bien? Ay, no sé. Esa es mi Margarita que pregunta. Pueden tener problemas para formar palabras correctamente. Por ejemplo, invierten los sonidos de las palabras o confunden palabras que suenan parecido, ¿no? El otro día mi hija me dice, ay, Amachu, es que me he salido del grupo porque a una niña le habían dejado el chaval y estaba comentándolo tal, ¿no? Y dice, y es que me he salido porque es que yo tengo muy poca simpatía. Y digo, cariño, pero tú eres súper simpática, ¿por qué me dices que tienes poca simpatía? Dice, sí, porque es que, claro, que no soy muy simpática. Tú dices que sí, pero yo no soy muy simpática, porque, claro, ha dicho eso, y claro, se supone que yo me tengo que sentir mal, porque, claro, eso es algo malo, entonces yo me tengo que sentir mal, pero es que, claro, como yo no sé qué decirla, no sé qué tengo que hacer, pues me he salido porque me estaba poniendo muy nerviosa, y claro, no quiero que piensen que es que no soy simpática, no quiero que se den cuenta. Y yo digo, pues no, cariño, simpatía es empatía. Porque mi hija es múltiple excepcionalidad, ¿vale? Entonces he aprendido mucho en todo. Me ha tocado. Entonces, palabras que pueden ser similares, pues ellos las confunden. También puede tener problemas para recordar o nombrar letras, números, colores, y tienen dificultades para aprender canciones infantiles o jugar juegos de rimas, por ejemplo. Y la gran batalla, las tablas de multiplicar. Resulta que las tablas de multiplicar es un reto muy grande para muchos niños con estos trastornos del neurodesarrollo. Vamos. Discalculia. Esta casi no se ve. Porque, ¿qué pasa? Es que es muy malo en matemáticas. Es muy malo en matemáticas. Pues resulta que no, que claro, tú le pones un problema y te lo sabe resolver perfectamente. Pero claro, luego hace la operación y 7 más 6... Mi hija, desde muy pequeñita, usaba los dedos. Ella sabía resolver los problemas perfectamente. Los entendía perfectamente, pero usaba los dedos. Hace poco hizo un examen de británico y no les dejaban utilizar la calculadora y me dice, no importa, me voy a llevar folios. ¿Folios? ¿Qué vas a hacer con folios? Pues me quedé así con las ganas. Cuando salió del examen, el profesor de inglés, que era vasco, porque estábamos en Madrid, le digo, oye, mira, que ha dicho esto. Digo, ¿nos puedes explicar cómo utilizaban los papeles? Y claro, he hecho trocitos pequeñitos. Entonces, cuando tenía que hacer una suma, contaba. Tú, papelitos, tú. ¿Cuántos son todos? Ras, ya está. Multiplicaciones, pues estos por estos, pues tengo tantos papelitos, Se había pasado el examen haciendo un montoncito de papeles, pero lo había resuelto. Tenía un problema de razonamiento, tenía un problema de comprensión. No, le fallaba la calculadora, que no se la dejaban usar. Entonces, lo más sencillo para una discalculia, una calculadora, señores. La tenemos en todos los móviles, en los chinos están ya por 3 euros. Si es que antes, cuando yo era pequeña, las calculadoras eran carísimas, pero son muy baratas. Profesores, si un niño tiene discalculia, que antes me decía Susana que no les podemos dar, porque si es que le dejamos la calculadora, están jugando con ventaja. Ah, no, míralo desde el otro lado. Es que si este tiene este problema y no le dejas la calculadora, está jugando con desventaja con respecto a sus compañeros. Y los protocolos de educación nos dicen que a estos niños hay que dejarles la calculadora y hay que darles más tiempo. Fíjate.
pero los profes son un poquito... somos muy duros. Si no lo entendemos, pues no lo entendemos. Es un trastorno que se caracteriza por los problemas para procesar datos numéricos, aprender fórmulas, esas fórmulas que nos teníamos que aprender todo de memoria, que ahora ya afortunadamente muchos profesores te dan las fórmulas en un papel para que tú resuelvas, porque lo importante es que sepas resolver, porque las fórmulas siempre las vas a encontrar, sobre todo ahora que tenemos teléfonos móviles y Google. Y ejecutar cálculos de forma precisa y fluida. Entonces, pueden tener problemas en las matemáticas simplemente porque no le dejamos la calculadora, ¿vale? Entonces, sencillito, calculadora. Si a un niño que es ciego le ponemos un braille o le ponemos audios, pues se soluciona, ¿no? Eso lo vemos todos muy claro, ¿a que sí? No ponemos ningún problema. Pues todos los profesores ponen problemas de matemáticas cuando a un niño con discalculia tiene que usar una calculadora. Y es mucho más barato que el braille. Que por cierto, se acaban de cumplir 200 años de que se creó el braille. También están afectadas, otra vez, ¡qué casualidad!, las funciones ejecutivas. Por tanto, pueden tener problemas similares a los anteriormente mencionados y es frecuente que aparezcan simultáneamente, porque, fijaos, lo que había puesto antes eran letritas por aquí, que estaban como movidas y tal, ahora tenemos números, pero al final es lo mismo, porque una de las dislexias que estudiamos logopedas es que la ruta fonológica, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo que un niño con dislexia, en vez de la B, pone la D, pues un niño con discalculia te pone el 2 cuando tiene que poner 5. Orientación, izquierda, derecha, escribir de un lado para otro, o como los japoneses, ¿vale? Al final está todo muy conectado. Vamos. También, a ver. Ahora, el melón. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Una doble excepcionalidad o unas altas capacidades mal interpretadas? Para eso que necesitamos profesionales. Eso es lo que no tenemos. Tenemos algunos poquitos como Teresa, pero realmente en España tenemos muy poquitos. Por eso hay infradiagnóstico, por eso hay identificación de altas capacidades, porque hay muy poquitas personas que realmente sepan de todo y que puedan ser capaces de diferenciar. Esto lo hicieron también en Estados Unidos, este cuadrito, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, un nivel de actividad alto. Claro, ¿qué piensa el profesor? TDAH. Deseo de aprender, aprendizaje mediante la acción, sobreexcitabilidad psicomotora de Dabrowski. ¿Qué tenemos? ¿TDAH o tenemos unas altas capacidades con todo eso? Porque eso se da. Otro, por ejemplo, el TEA. Rabietas y reacciones exageradas. Lo de las rabietas con los TEA, tela. TEA, trastorno de la conducta. Claro, es que en las altas capacidades podemos tener niños con sobreexcitabilidad emocional y o sensitiva, disincronía interna, nos ha dicho Teresa, y de desarrollo intelectual mayor que el emocional. Entonces, claro, es muy difícil. Antes de meternos en el melón de que tenemos una doble excepcionalidad, vamos a ver si son unas altas capacidades que tienen unos perfiles, porque ya veis que son perfiles, hay muchos perfiles. Vamos para allá. Pero cuando realmente hemos ido a un profesional y nos ha dado esa identificación de altas capacidades y un diagnóstico que indica que hay una doble excepcionalidad, hacemos un viaje como este. Vacaciones a Italia. Compras muchas guías de turismo y haces unos planes maravillosos. El Coliseo, el David de Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. También puedes aprender algunas frases en italiano. Todo es excitante. Después de meses de preparación, finalmente llega el día. Haces las maletas y estás nervioso. Algunas horas después, en el avión, la azafata dice: "Bienvenidos a Holanda". ¿Holanda?, preguntas. ¿Cómo que Holanda? Yo pagué para ir a Italia. Toda mi vida he soñado con ir a Italia. Sin embargo, ha habido un cambio en el plan de vuelo. El avión ha aterrizado en Holanda y ahí te tienes que quedar. Así que tienes que salir y
comprar nuevas guías de turismo. Incluso tendrás que aprender un idioma nuevo. Lo importante es que no te han llevado a un lugar horrible. Se trata simplemente de un lugar diferente. Es más lento y menos deslumbrante que Italia, pero después de pasar allí algún tiempo y de recuperar la respiración, empiezas a mirar a tu alrededor y te das cuenta de que Holanda tiene molinos de viento, tulipanes, incluso Rembrandts. Pero todos tus conocidos están ocupados yendo y viniendo de Italia, presumiendo de los días maravillosos que han pasado. Y durante el resto de tu vida te dirás, sí, ahí es donde se suponía que iba yo. Eso es lo que yo había planeado. Este dolor no desaparecerá nunca, porque la pérdida de este sueño es una pérdida muy significativa. Pero si malgastas tu vida lamentando no haber ido a Italia, nunca podrás ser libre para disfrutar de lo que es especial, las cosas encantadoras que te ofrece Holanda. Bueno, pues esto es lo que pasa. Tenemos que aprender, tenemos que buscar información, tenemos que hacerlo, pero tenemos que disfrutar de eso que tenemos. Por favor, disfrutemos de eso, porque vamos a aprender mucho y lo vamos a pasar muy bien. También vamos momentos muy malos, pero en Venecia también. En Venecia a mi ex le dio un infarto. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Seguramente en Holanda no. Bueno, rasgos comunes en niños doblemente excepcionales, porque como os he dicho es todo como muy... trastornos de neurodesarrollo, pensamiento adolescente, funciones ejecutivas, pues tenemos muchas cosas en común. Rendimiento inconsistente. Pues claro, tenemos un talento simple, pues no es lo mismo que complejo, ¿vale? Brillan extraordinariamente en unas áreas mientras presentan dificultades significativas en otras, creando un perfil académico irregular y desconcertante. Dificultades ejecutivas, claro, lo he dicho en todos. Problemas para organizar tareas, mantener la atención sostenida, planificar actividades, lo que contrasta con su elevado poder intelectual. Pues si es tan listo, ¿cómo es que no tiene la habitación recogida? Si es tan listo, ¿cómo es que no es capaz de organizar el trabajo que tiene que hacer para clase, que se le olvida siempre los libros, las tareas? Desafíos sociales, dificultades para establecer relaciones con iguales. Claro, esto de iguales, interpretar normas sociales implícitas y gestionar situaciones de interacción social, interacción grupal. Eso lo vemos en altas capacidades solas, pues claro, ¿los de su misma clase son sus iguales? No, pues con los otros tampoco. Sus iguales son los que realmente tienen unas características más similares entre ellos. Intensidad emocional, alta sensibilidad emocional, tendencia a la ansiedad, porque claro, como 7 más 6, 13, tengo que esperar un minuto a que todos lo resuelvan. Intensidad emocional en todos, porque claro, es el que puede, el que no puede porque tiene discalculia, porque dice 7 más 6 a 7. El que tiene dislexia, están todos. La ansiedad es tremenda. Tendencia a la ansiedad, perfeccionismo extremo. Aquí vamos, claro, se nos juntan esas capacidades ahí con que no podemos hacer. Y dice, pero si es que yo lo veo muy claro aquí, ellos lo ven muy claro aquí, pero luego no lo pueden llevar a efecto. Eso que ellos ven muy claro aquí, no lo pueden hacer. Intensidad emocional. Eso, ya he dicho. Baja tolerancia a la frustración. Eso es una cosa que es bastante común también en todo. Con y sin altas capacidades más TEA, el trastorno del espectro autista. Los niños con esta combinación suelen mostrar un vocabulario avanzado y capacidades verbales excepcionales, pero experimentan dificultades significativas para interpretar el lenguaje no verbal, que nos dice muchas más cosas muchas veces, las ironías, las bromas, los dobles sentidos, las claves sociales sutiles. Pueden presentar hiper o hiposensibilidad. Muy importante, que mucha gente no lo sabe.
porque un niño con TEA y otras capacidades puede recibir un golpe tremendo, pero estar haciendo algo muy interesante y ni se entera. Y sin embargo, tú vas, le rozas con el codo un poquito en el brazo y dices ¡ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque, o sea, depende de cómo estén y tal, pues pueden tener una hipersensibilidad, una hiposensibilidad, ¿no? A estímulos como luces, sonidos y texturas. Y también, algo de lo que se habla muy poco, cada vez con más frecuencia, por cierto, a nivel de los otros sentidos, que hay 3 más: el interoceptivo, el vestibular y el propioceptivo, que estos no se conocen mucho, pero nos hacen mucho daño si no están bien regulados. Dificultad para identificar lo que les pasa dentro, lo que nos pasa en nuestro interior, el hambre, la sed, el sentir la sangre circulando, dificultad para identificar lo que les pasa, para mantener posturas y equilibrio. La mayoría de estos niños pueden estar sentados así, menos rectos, de cualquier manera, sentados rectos. Que te pongas bien, fulanito, siéntate bien, pues no. Necesitan rutinas estrictas para sentirse seguros. Los cambios inesperados pueden generarles gran ansiedad. Tienen dificultad para modular su tono de voz, que esto es muy curioso, para respetar los turnos de conversación y ajustar su comunicación al contexto social, lo que puede afectar a sus relaciones interpersonales. Muchas veces pasa esto, que les dices, no, es que este niño es autista, entonces le molestan mucho los ruidos, hay que intentar no hacer mucho ruido y tal. Y luego el niño autista pega unos gritos cuando habla y los compañeros dicen, pero ¿no era que le molestan los ruidos? Pues es que hasta venga a gritar él. Sí, porque tiene esa dificultad para modular. Pájame, que no hagan muchas cosas todavía. Altas capacidades más TDAH, déficit de atención y hiperactividad. Problemas atencionales severos, dificultad extrema, porque se nos junta el pensamiento arborescente, que está por todos lados, con esa dificultad para mantener la atención. Entonces, dos razones para tener más problemas aquí. En múltiples contextos, tanto académicos como sociales, incluso en actividades que les interesan. Esto es muy preocupante, porque antes hablábamos de lo que si les interesaba, ¿no? Aquí nos encontramos con que incluso en lo que les interesa les cuesta. Impulsividad y desregulación, tendencia a actuar sin pensar en las consecuencias. Terrible, pues no se dan cuenta, pero yo voy y voy. Y en el medio hay un río y se han ahogado. Interrumpen constantemente y presentan dificultades para aceptar normas y límites establecidos. Rendimiento variable, resultados académicos muy inconsistentes con grandes dificultades para retomar tareas tras interrupciones o mantener un esfuerzo sostenido en proyectos largos. Si es algo muy largo, se nos van a cansar. Y si empiezan a hacer algo muy interesante, pero los interrumpimos porque es la hora de comer, porque es la hora del recreo, porque se acabaron las clases, resulta que eso tan interesante que les parecía no lo vuelvan a coger, igual hasta dentro de 3, 4, 5 años o nunca. Altas capacidades más dificultades específicas de aprendizaje, dislexia, discalculia y otras disgrafía, disortografía, dislexia, pues, un montón de cosas, TEL, yo qué sé. Estos estudiantes pueden tener ideas brillantes y razonamientos complejos, pero enfrentan barreras significativas en áreas instrumentales, que son las básicas que se utilizan normalmente en la escuela, porque como podemos aprender con los libros y escribiendo y leyendo. Entonces tenemos la lectoescritura como la dislexia, el cálculo matemático como la discalculia. La frustración resultante de este contraste entre capacidad intelectual y dificultades específicas puede generar baja autoestima, porque tú tienes capacidad para hacerlo, pero es que tienes una dificultad que te impide llevar ello. La baja autoestima es común en todo. Ansiedad ante las tareas sociales, rechazo hacia el aprendizaje formal, fracaso escolar. Sin embargo, destacan por su creatividad excepcional, pensamiento divergente y capacidad imaginativa, aunque muestren desorganización en la presentación de trabajos. Suspendemos el trabajo, aunque sea muy bueno, porque está muy mal presentado. Y necesitan un esfuerzo desproporcionado para completar tareas que impliquen sus áreas de dificultad. Lógico, a todos.
Entonces nos encontramos con desafíos en identificación y diagnóstico. Como decía, el principal obstáculo de la doble excepcionalidad es que las fortalezas pueden enmascarar las dificultades y viceversa, creando un perfil confuso que dificulta un diagnóstico preciso. ¿Qué es lo que hacen? Un efecto compensación. La alta capacidad compensa parcialmente el trastorno, ocultando las señales que nos podrían dar alerta de que tiene ese problema. El rendimiento promedio, que claro, como nos fijamos siempre en el rendimiento, el resultado es un desempeño normal que no refleja ninguna de las dos excepcionalidades. Y el diagnóstico parcial. Solo se detecta una parte del perfil. O nos dicen que son otras capacidades, o nos dicen que tiene autismo, TEA, dislexia, TDAH, no sé qué, no sé cuánto, con lo cual no vamos a poder atender bien. Esta situación priva al estudiante de recibir tanto el enriquecimiento que necesita por su talento, como los apoyos específicos para esas dificultades. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo que han dicho mis compañeros, educación personalizada. Personalizada, todos son distintos, entonces tenemos que darles a cada uno lo suyo, planes individualizados, el desarrollo de la autonomía, tecnología de la adaptativa, tenemos muchísimas cosas. Hemos visto que la calcula con una simple calculadora. Habilidades socioemocionales, es lo que van a necesitar todos. ¿Qué tenemos que hacer? Potenciar el talento, acompañar el desafío. Nos olvidamos de las dificultades, porque para las dificultades tenemos herramientas. Calculadora, ordenadores, un montón de tecnología y recursos que están ahí, que son muy fáciles. Entonces, les damos esos recursos y ¿qué vamos a hacer? ¿Centrarnos en que eso se corrija? Que ya hemos dicho que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿no se va a corregir? No, nos vamos a centrar en el talento. Para todo lo demás le damos la herramienta. Ya está. Bueno, tenemos nuestro blog y para los que estáis en vía de, o podéis llegar a tener sospecha de, tenemos una cosa que es aquí, detección de altas capacidades. Es un cuestionario interactivo para el que nos ha dado permiso que tengamos la doctora Luz Pérez. Está validado científicamente y ahí lo que nos dice al final es tiene que contactar con un profesional, porque los cuestionarios no sirven para detectar las capacidades, es solamente para indicarnos un camino. Luego que tenemos que ir donde el profesional y haga una evaluación correcta. Vamos, confines.net, ahí nos pueden encontrar y muchísimas gracias.